Me despidieron sin razón después de 15 años de trabajo, y ahora mi empresa es la más exitosa. Parte uno. Nunca pensé que me despedirían. Después de 15 años de lealtad inquebrantable, dedicación y sacrificios personales, mi jefe me llamó a su oficina una tarde cualquiera. Pensé que era para discutir una nueva estrategia o tal vez hablar de una posible promoción. Lo que no sabía es que esa sería la última vez que entraría en esa oficina. Lo siento, pero la empresa ha decidido prescindir de tus servicios. Dijo con una frialdad que me dejó helado. No hubo explicación. No hubo agradecimiento. Solo me entregaron una carta, una pequeña indemnización y la puerta de salida. Me quedé en shock. Durante años había puesto mi vida en segundo plano por ese trabajo. Me quedaba horas extras, incluso trabajaba fines de semana y festivos para asegurar que los proyectos salieran a tiempo. La empresa me lo debía todo, o al menos eso creía. Recuerdo esa tarde caminando a casa, mi mente a mil revoluciones. Me preguntaba qué había hecho mal, por qué me despidieron sin previo aviso. ¿Había algo que no veía? Durante los últimos años, la empresa había crecido de manera exponencial. Yo había sido parte fundamental de ese éxito, liderando proyectos, implementando estrategias innovadoras, formando equipos. Había dejado todo de mí en esa oficina, y lo que recibí a cambio fue una patada por la espalda. Al llegar a casa, mi familia estaba desconcertada. Mi esposa no entendía cómo después de tanto esfuerzo y lealtad me podían haber despedido de esa manera. Yo tampoco lo entendía. Intentamos buscar explicaciones, pero solo había silencio. Pasé semanas en una especie de letargo. Me costaba levantarme por las mañanas. Mi vida giraba alrededor de esa empresa, y sin ella me sentía vacío. Había perdido no solo mi trabajo, sino también mi identidad. Pero a pesar del dolor, en algún lugar profundo dentro de mí, algo comenzó a despertar. Una chispa que había estado dormida durante años. Una noche, mientras hablaba con mi esposa sobre las injusticias del mundo laboral y cómo grandes talentos son desperdiciados, se me ocurrió una idea. ¿Y si comenzaba mi propia empresa? Durante años había acumulado experiencia, conocimientos y contactos. Sabía cómo funcionaban los engranajes internos de una corporación. Sabía lo que funcionaba y lo que no. Tenía las herramientas. Solo me faltaba el valor para dar el primer paso. Fue en esa misma conversación cuando tomé la decisión. Crear mi propia empresa no sería fácil. ¿Pero qué tenía que perder? Ya había tocado fondo. Me reuní con viejos compañeros de trabajo que también estaban desilusionados con el rumbo que la antigua empresa había tomado. Y algunos de ellos decidieron unirse a mí en esta nueva aventura. Nos reuníamos en cafés, en parques, en cualquier lugar donde pudiéramos discutir nuestras ideas y diseñar la visión de lo que sería nuestra empresa. Empezamos con lo básico. No teníamos oficinas lujosas ni recursos ilimitados. Todo comenzó en mi garaje, con computadoras viejas y mesas improvisadas. Las primeras semanas fueron duras, pero también emocionantes. Cada pequeño logro, cada contrato firmado, nos daba un empuje extra. Sin embargo, sabíamos que no sería fácil. Competir contra gigantes, incluida mi antigua empresa, era un desafío titánico. Pero yo tenía algo que ellos no. Conocía sus puntos débiles. Habían dejado de lado la innovación, se habían vuelto complacientes. Y lo más importante, habían perdido la conexión con sus empleados. Y ahí fue donde decidimos atacar. Nuestra empresa se basaría en la creatividad, el respeto por el talento y la innovación continua. Decidí crear una cultura empresarial donde la gente quisiera trabajar. No porque tuvieran que hacerlo, sino porque se sentían valorados. Sin embargo, las primeras semanas no fueron sin sus desafíos. Algunas veces me despertaba en medio de la noche preguntándome si estaba cometiendo un error monumental. ¿Y si todo fracasaba? ¿Y si perdíamos todo lo que habíamos invertido? Pero cada vez que las dudas se apoderaban de mí, recordaba el desprecio con el que me habían despedido, y eso me daba la fuerza para seguir adelante. Pronto empezamos a ganar terreno. Clientes que estaban descontentos con mi antigua empresa comenzaron a llamarnos. Ofrecíamos mejores soluciones, atención personalizada y, sobre todo, escuchábamos a nuestros clientes. No éramos una empresa gigante, pero éramos ágiles y estábamos hambrientos de éxito. A los 6 meses, habíamos firmado nuestro primer contrato importante. Fue un momento decisivo. Nuestro nombre empezaba a sonar en el mercado, y las grandes empresas empezaban a notar nuestra presencia. Mi antiguo jefe seguramente no se imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Y entonces llegó el día en que todo cambió. Un proyecto que mi antigua empresa había dejado pasar por alto aterrizó en nuestras manos. Sabíamos que si lo ejecutábamos bien, sería nuestro boleto a la cima. Me despidieron sin razón después de 15 años de trabajo, y ahora mi empresa es la más exitosa. Parte 2. El proyecto que cayó en nuestras manos no era cualquier oportunidad. Era un contrato multimillonario con una de las empresas más grandes del país. Mi antigua empresa había decidido no tomarlo porque lo consideraban arriesgado y poco lucrativo a largo plazo. Para mí fue como una señal del destino. Sabía que si lo manejábamos bien, no solo nos pondríamos en el mapa, sino que también demostraríamos que habíamos superado a la compañía que me despidió sin razón alguna. Mis compañeros y yo trabajamos sin descanso. Fueron semanas de largas noches, sacrificios personales y mucho café. Pero había algo en el ambiente, una energía que nos impulsaba a todos. Sabíamos que estábamos haciendo historia. Todo lo que había aprendido en mis 15 años en la otra empresa lo estaba aplicando aquí, pero con un enfoque renovado y moderno. Nos aseguramos de ser innovadores en cada aspecto del proyecto. No nos conformamos con hacer lo que se esperaba. Queríamos superar las expectativas. Finalmente llegó el día de la presentación. Estaba nervioso, pero también emocionado. Sabía que habíamos hecho un excelente trabajo, pero en el mundo de los negocios, nada está garantizado hasta que firmas el contrato. Entramos en la sala de reuniones con nuestro equipo y presentamos nuestra propuesta. Había tensión en el aire, pero también una confianza palpable entre nosotros. Cuando terminamos, el silencio en la sala me dejó helado por unos segundos. Luego, el director general de la empresa cliente, un hombre conocido por su severidad, se levantó y extendió su mano. Es exactamente lo que estábamos buscando, dijo con una sonrisa que nunca había visto en sus reuniones anteriores. Felicitaciones, el contrato es suyo. No pude evitar sonreír. Habíamos logrado lo imposible. Firmamos el contrato ese mismo día y de repente todo cambió.
nuestra pequeña empresa comenzó a recibir llamadas de otras grandes corporaciones. Querían saber quiénes éramos, qué hacíamos y por qué nuestro nombre estaba circulando en la industria. En cuestión de meses crecimos exponencialmente, contratamos más empleados, expandimos nuestras oficinas y comenzamos a diversificar nuestras operaciones. Irónicamente, mientras nosotros subíamos, mi antigua empresa comenzaba a caer. Me enteré de que habían perdido varios contratos importantes, incluido el que nosotros habíamos ganado. Lo más interesante es que muchos de los empleados clave comenzaron a renunciar, hartos de la falta de dirección y de la cultura tóxica que había crecido en mi ausencia. Al parecer, mi despido había sido solo uno de los muchos errores que la compañía cometería en su camino hacia el declive. Pero la verdadera satisfacción vino cuando, un año después de mi despido, recibí una llamada inesperada. Era de mi antiguo jefe. No podía creerlo cuando vi su nombre en mi teléfono. Por curiosidad, respondí. Hola, ¿cómo estás? Comenzó con un tono que intentaba sonar amigable, pero que se notaba forzado. Bien, respondí con calma. ¿Qué puedo hacer por ti? Él vaciló un momento antes de continuar. He estado escuchando cosas increíbles sobre tu empresa. Están haciendo un trabajo excepcional. Quería saber si podríamos reunirnos para hablar de una posible colaboración. No pude evitar sonreír mientras escuchaba. El mismo hombre que me había despedido sin razón, que no había visto valor en mí después de 15 años, ahora me estaba pidiendo ayuda. Tomé un momento para reflexionar antes de responder. Aprecio la oferta, dije finalmente. Pero creo que prefiero mantener nuestras empresas separadas. Estamos en caminos muy diferentes. Su silencio lo dijo todo. Colgó el teléfono sin agregar nada más. Y supe que esa había sido la mejor venganza que podía haber imaginado. No necesitaba hacer nada más. El éxito por sí solo ya había sido mi mayor respuesta. Desde entonces, nuestra empresa ha seguido creciendo. No solo somos una de las compañías más innovadoras en el sector, sino que también hemos creado un entorno de trabajo donde los empleados se sienten valorados y motivados. Siempre me aseguro de recordar cómo me sentí cuando me despidieron, y uso esa experiencia para asegurarme de que nadie en mi equipo tenga que pasar por lo mismo. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que lo que en su momento parecía la peor tragedia de mi vida, fue en realidad el mejor regalo que me pudieron dar. Si no me hubieran despedido, seguiría en un trabajo que me tenía estancado, sin la oportunidad de crecer ni demostrar mi verdadero potencial. Ahora, soy el dueño de mi destino, y he demostrado que lo que importa no es cómo caes, sino cómo te levantas. Hoy en día, cuando paso por el edificio de mi antigua empresa, veo cómo han reducido su tamaño, mientras nuestras oficinas ocupan un lugar destacado en el centro de la ciudad. Como dice el viejo refrán, el éxito es la mejor venganza.